Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este video. Les agradezco mucho que nos estén siguiendo mes con mes en estos videos de entrenamiento y de capacitación. Muchas gracias por todos sus comentarios en el blog. Y pues bueno, quiero aprovechar esos comentarios que nos hacen llegar por blog y por el correo electrónico, en el que me preguntan qué sigue después de haber ya terminado el estándar de competencia para los bomberos en México. Y bueno, siempre les he comentado, para mí es bien importante que la persona responsable del entrenamiento de los bomberos, o sea, de formar al bombero, tenga la mayor capacidad técnica y educativa para hacerlo. Si no tenemos una persona bien entrenada en las materias de educación, difícilmente vamos a tener buenos proyectos educativos. Por eso es que hoy quiero comentar este cuadro que yo lo vi hace mucho tiempo en el libro de Educación a Distancia del doctor García, y que hoy quiero compartirlo con ustedes, ya que este cuadro nos va a permitir saber a nosotros cómo aprendemos y cómo retenemos el conocimiento. Si yo logro entender esta parte, las planeaciones que yo haga al momento de preparar mis cursos, mis clases, mis conferencias, va a ser muchísimo más productivas para todos, tanto para nosotros como ponentes y para los alumnos que asisten a nuestras clases. Entonces, vamos a ver este cuadro. Bueno, les quiero recordar que si nos dejan su correo electrónico y su nombre, con muchísimo gusto nosotros les hacemos llegar vuelta a correo electrónico este cuadro para que ustedes lo tengan, y pues obviamente la información de este libro con su bibliografía correcta, por si quieren leer este libro del maestro García Aretia, que está muy interesante, sobre todo para nosotros como instructores que nos dedicamos a la formación del personal. Pero bueno, entrando en materia, ¿cómo aprendemos y cómo retenemos los bomberos o las personas al momento de estar estudiando? Y bueno, necesitamos ver que toda esa parte, todo ese aprendizaje se almacena en el cerebro. ¿Y cómo llega ese aprendizaje al cerebro? Pues bueno, llega por estos 5 sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. Estos 5 sentidos son el canal por el que entra la información y se va al cerebro, y ahí ya se generan otros procesos que con mucho gusto vamos a platicar en posteriores videos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos qué sentidos para nuestra profesión son los más importantes. Y miren, cuando hablamos del gusto, hablamos de que una persona aprende el 1%, lo aprende por medio del gusto. O sea, es quizás uno de los sentidos que menos agudizados están al momento del aprendizaje. Sin embargo, hay materias como las de artes culinarias que lo tienen muy bien desarrollado y que es fundamental para poder desarrollar su trabajo. Sin embargo, bueno, en lo general, por el gusto aprendemos el 1%, y quizás es uno de los sentidos que más agudice en la niñez, ¿no? O que es el primer sentido que se agudiza en los niños, ¿no? Todos se quieren comer, todo quieren llevar a la boca, porque es el primer sentido que ellos empiezan a desarrollar. Después tenemos el tacto, ¿no? Y en el tacto aprendemos, todo lo que aprendemos el 1.5% del tacto, o por medio del tacto, ¿no? Necesita la persona sentir si es áspero, si es liso, si está rugoso, si está caliente, si está frío, si está tibio. Y esa parte de información solamente lo aprendemos nosotros el 1.5%. ¿no? Y de ahí tenemos el olfato. En el olfato lo que aprendemos es el 3.5%, ¿no? Entonces estamos hablando de que por el olfato, si yo hago que la persona huela ciertas sustancias, puede aprender el 3.5%. Sin embargo, a lo mejor hablando de nuestra materia, así como que, no sé, huele a amoníaco, sería un poco riesgoso, ¿no? O huele ácido sulfúrico, sería algo muy complicado. Pero sí es importante que nosotros empecemos a explotar este tipo de sentidos al momento del aprendizaje. Luego tenemos el oído. En el oído, todo lo que escuchamos, o todo de lo que aprendemos, el 11% de lo que aprendemos entra por el oído, ¿sale? Entonces quizás sea uno de los sentidos que más utilizamos, pero que pocas veces lo hacemos de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Que de pronto llegamos a una clase y lo único que estamos haciendo es hablar. Y el bombero o nuestro cadete, lo único que está haciendo es escuchar. Tiene el sentido del oído activo y es únicamente un solo canal, pero de todo lo que aprendemos en el día, solamente el 11% entra por el oído, ¿no? Y después tenemos el 83% que entra por medio de la vista. Y este aprendizaje de la vista quizás sea el más aprovechado.
¿no? Pero también a veces es medio irónico, porque le decimos al bombero, ve pero no toques, ¿no? Porque vas a descomponer las quijadas. O ve pero no toques porque es nuevo, ¿no? Entonces, no necesariamente ver conlleva un aprendizaje superior del 80%, ¿sale? Entonces es bien importante que nosotros estemos entrenando a nuestras personas, entendiendo cómo aprendemos. La mayor capacidad de entrenamiento se da por la vista, pero si yo no tengo un buen entrenamiento visual, si yo no me preparo como instructor para hacer que ese mayor del 80% estalle, lo que vamos a tener va a ser única y exclusivamente una persona que ve, pero que no aprende, ¿sale? ¿Y cuántas veces dices, es que ya lo hice 20,000 veces y no sabes cómo lo haces? Pues sí, es que nada más lo vio, te aseguro que él tiene una imagen bien clara de lo que tiene que hacer. Sin embargo, no lo aprendió, no ha logrado a procesarlo, que eso es bien importante. Así que, así es como aprendemos, pero ¿cómo retiene el cerebro ese conocimiento? Mira, de todo lo que nosotros hacemos, el alumno, de todo lo que lee, solamente va a retener el 10%, ¿sale? Solamente eso. Si tú le pones a escribir, si tú le pones a hacer solamente lo que lee, el 10% es con lo que él se va a quedar, ¿sale? De lo que escucha, solamente se va a quedar con el 20%, nada más, no se va a quedar con otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces confundimos nuestras ponencias magistrales con el hecho de que, a ver, yo vengo a enseñarles, cada quien apunte lo que quiera, y con eso es más que suficiente, con mi omnipotente presencia van a aprender. Y lo único que están aprendiendo es el 20%, porque es únicamente lo que estamos escuchando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, de lo que se ve, solamente se queda el 30%. Solamente de lo que se ve, se queda el 30%. Ahora, de lo que se ve y se escucha, se queda el 50%. ¿Sale? Si yo lo veo, ¿sale? Y lo estoy escuchando, y el instructor tiene una capacidad de ir fragmentando el procedimiento conforme me lo va explicando, yo me voy a lograr quedar con hasta un 50%. Estamos hablando de algunas cifras en la media. No quiere decir que todos vamos a aprender así, ¿sale? De lo que yo digo y aparte discuto, ¿sale? Nos vamos a quedar con el 70%. O sea, hagamos y acuérdense que somos personas pensantes. Si yo hago que mi alumno aparte me explique y pueda interactuar con otros compañeros en procedimientos o ver qué es lo que es mejor para ese caso, vamos a lograr hacer que nuestra persona se quede con un 70%. Ahora, lo mejor es que de lo que dice y hace, se va a llegar a quedar con un 90%, ¿sale? Fíjese bien, cuando yo le digo a esa persona que me lo explique y aparte lo hace conforme me lo va explicando, va a lograr quedarse con un 90%. ¿Qué dice y qué hace? Lo que yo dije que dijera y lo que yo hice, él hace. ¿Qué quiere decir? La gente hace lo que tú haces, no lo que tú le dices, ¿sale? Entonces es importante que como instructores hagas y digas lo que quieres que él haga. Acuérdate que tú eres el que vas adelante, tú eres el que vas guiando como instructor. Por eso es bien importante que tú le digas y le hagas lo que él quiere, lo que tú quieres que él haga, ¿sale? Porque solamente así nos vamos a quedar con el 90% de lo que se diga y se haga, que es lo que mejor queremos, ¿sale? Ahora bien, déjenme mostrarles otro cuadro en el cual vamos a poder ver esta interacción de cómo aprendemos y de cómo retenemos. Ok, vamos a ver este cuadro que nos permite ver cómo aprendemos mejor cuando empezamos a interactuar con estos canales de entrada de información. En particular vamos a ver dos que son los que vienen en este cuadro del doctor García, que nos llevan, aquí vemos los métodos de enseñanza, son como que los más tradicionales, el oral, el visual y la mezcla de estos dos, ¿no? El oral y el visual. Tenemos cuánto se retiene a las 3 horas y cuánto hay de retención a los 3 días. Mira, hay gente que se aprende las cosas de memoria,
para el examen, para la calificación, para la certificación. Pero sale de ahí y vuelve a preguntar los elementos del tetraedro del fuego y te aseguro que no te los va a contestar. O pregúntale cuál es la circulación mayor del cuerpo humano y no vas a ver. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no fue significativo para él. Los canales de entrada de información fueron muy pocos y por eso hubo muy poca retención del conocimiento. Entonces, mira, cuando nosotros enseñamos desde un punto de vista oral, que yo me paro omnipotentemente hablando y digo yo soy el que sabe y apunten lo que cachen, y me paso dando diapositiva tras diapositiva, o así sea una sola diapositiva, pero de pronto la diapositiva da las clases y se vuelve una clase oral. A las 3 horas, si yo le pregunto a esa persona qué aprendió, solamente me va a contestar el 70% de lo que yo dije ahí. ¿Qué quiere decir? Mire, vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo bien claro. Yo sé que me están escuchando muchos directores de colegios de bomberos, pero nos entendemos, digo, una hora de instructor voy a poner una cantidad de X, ¿no? Una hora de instructor me cuesta 100 pesos, yo lo contrato por 5 horas, 5 horas va a estar dando clases, pero resulta que él solamente va a ser productivo. Después de 3 horas, esa persona solamente se quedó con el 70%. O sea, quiere decir que 2 horas ese instructor en promedio estuvo hablando en vano, porque no lo va a aprender el alumno. Y yo le estoy regalando 2 horas a ese instructor. Lo que yo quiero es que ese instructor, las 5 horas o las 10 horas o las 20 horas que yo lo contrate, sean potenciales para mi alumno. Que no pierda nada mi alumno. Entonces, aquí, en este caso, a las 3 horas, el 70%. Pero si a ese mismo alumno yo le pregunto dentro de 3 días, solamente se quedó con el 10%. Entonces, tuvo una pérdida increíble, porque les aseguro que lo que ese alumno o ese cadete aprendió, no lo va a ocupar dentro de las 3 primeras horas. Lo va a aprender o lo va a ocupar al 5.º día, al 6.º día, dentro de un año. Entonces yo quiero que ese conocimiento sea la mayor cantidad. Que me digan, no fui a clases. Pero mira, cuando es visual, ¿no? Cuando ponemos diapositivas, ponemos videos y de pronto creemos que como instructor la diapositiva o el video cumple la función de nosotros, ¿no? Entonces creemos que una máquina va a transmitir el conocimiento. Es que el video está muy bueno. Todo lo que yo iba a decir lo dice el video, ¿no? Entonces de pronto como instructores creemos que el video de nuestra clase. Pero mira, si fuese así, un método muy visual, a las 3 horas esa persona solamente aprendió el 72%, o sea, se va a retener con el 72%. No hay mucha diferencia. ¿Qué es quizás lo que se activó visualmente? Que quizás visualmente pusiste un muy buen video y se activó la vista y se activó el oído. Quizás pudiste traer a colación alguna experiencia de esa persona, pero fue solamente el 2% a las 3 horas. ¿Sale? ¿Qué pasa a los 3 días? Solamente se queda con el 20% de lo que vio. O sea, es nada. El 10% de separación, o sea, estoy haciendo nada. Pero ¿qué pasa cuando yo al alumno, aparte de darle una muy buena ponencia, lo pongo a que vea las cosas, a que interactúe con esas cosas y empiezo a generar más canales de entrada de información? Literalmente lo pongo a oler la combustión interna del motor, lo pongo a que toque lo que es caliente, lo pongo a que cargue el equipo para que sepa lo pesado que es, que se lo ponga para que sepa lo difícil que es cargar un equipo. Entonces me voy a una oral y visual y con otras cosas más. Pero bueno, yo aquí en la oral y visual, fíjate nada más, el poder utilizar 2 canales de comunicación simultáneos, lo que logra hacer en conocimiento. Si yo utilizo oral y visual, a las 3 horas brinca hasta el 85%. A las 3 horas, o sea, de todo lo que yo le enseñé, después de las 3 horas me va a decir el 85%. Pero mira, cuando llegamos al tercer día, ve hasta dónde brincó. El 65% de lo que él aprendió me lo va a decir. ¿Sale? Entonces, de todo lo que él aprendió, el 65% lo va a decir, lo va a recordar, solamente porque abrí 2 canales de comunicación, el oral y el visual. O sea, estamos hablando de la vista y del oído. Imagínate si logramos abrir más canales de comunicación, o sea, más ingreso de información, lo ponemos a tocar, lo que decíamos en a oler, inclusive a degustar algo. Todos los canales de comunicación actuando solamente para que tú aprendas.
Mira, yo espero que este cuadro te sirva, te recuerdo, déjame tu nombre y tu correo electrónico, yo te lo envío a tu correo para que tú lo tengas físicamente y puedas estudiarlo cada vez que vayas a preparar una clase y digas qué canales quiero yo abrir de comunicación para que mi cadete, mi bombero aprenda más. Espero yo que te sirva. Te vamos a invitar, vamos a hablar un poquito, las próximas conferencias vamos a estar hablando de algunas teorías de aprendizaje, sobre todo la teoría cognitiva, que es una teoría que nos sirve mucho como bomberos y que tú como instructor debes de dominar al pie de la letra. ¿Sale? Entonces, déjame tu correo, síguenos en el blog, ya saben, www.bomberoscsl.com o www.blog.revistatriangulo.com. Por ahí vamos a estar anunciando todas nuestras videoconferencias que vamos a tener. El próximo 7 de marzo vamos a tener una muy buena conferencia, por favor no se la pierdan. Esperemos que esta información les sirva. Muchísimas gracias, les recuerdo mi nombre, soy Rubén Raude y dirijo el Colegio de Bomberos y Administradores de Emergencia en Cabo San Lucas. Muchísimas gracias.